empiezo casi a encontrarme en casa. Gracias por la bienvenida. Tengo entendido de que, por lo que ha dicho Gaby, del título y también os dijeron cuál sería el texto que veríamos. Mientras vais buscando en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 35, donde iniciaremos la consideración, quisiera que pusierais en marcha la imaginación y nos trasladaremos a mediados del siglo I, hacia el año 60 más o menos, a la ciudad de Roma, y allí encontramos al apóstol Pedro, que va a tener unas jornadas de predicación del Evangelio. Pedro conocía al menos el griego, pero quizá no se sentía muy cómodo de predicar en griego, una lengua asumida y que podían entender los habitantes de Roma, y por eso tiene a su lado a Marcos para que le ayude en la interpretación, en la traducción. Todo eso son conjeturas, pero bastante sólidas, para pensar que detrás del Evangelio de Marcos está el apóstol Pedro. Como he dicho, van a tener unas jornadas de predicación del Evangelio y después de cada jornada, Marcos, que ha tomado nota mentalmente, entonces usaban mucho más la memoria que no nosotros ahora, toma notas y prepara el texto que será el Evangelio que tenemos nosotros delante. El texto del Evangelio de Marcos, según muchos o según varios comentaristas, se puede estructurar en una serie de apartados o de jornadas. Yo quiero imaginar que cada uno de estos apartados es una reunión de predicación del Evangelio de Jesucristo. Podemos detectar estas partes o estas jornadas por una expresión que va saliendo de forma recurrente a lo largo del Evangelio y que más o menos viene a decir cuando llegó la noche. Hemos de tener en cuenta que en aquel tiempo, en tiempo de los judíos, el día empezaba al anochecer anterior. Por eso, si recordáis, llega el viernes en el que Jesús es crucificado y antes de que llegue el sábado, cuando anochece el viernes, quieren descolgar el cuerpo de Jesús para que no pasara la noche en la cruz. De manera que cuando llega la noche, empieza una nueva jornada. Una de estas jornadas que encontramos, podemos subdividir el Evangelio de Marcos entonces en 6 jornadas. Hay 6 expresiones de cuando llegó la noche que nos permite estructurar el Evangelio de Marcos. O también podría ser que veamos una introducción. De hecho, la primera expresión cuando llegó la noche no es al principio del Evangelio, sino a mitad del primer capítulo. Después de la introducción podemos encontrar 6, o a mí me gusta más decir 5 jornadas y un epílogo, después de la última expresión, cuando llegó la noche. La que vamos a ver hoy es una parte de la segunda jornada. A mí esta jornada me encanta, me gusta mucho tal como la expone el Evangelio de Marcos. Como he dicho, esta jornada, este apartado, lo vamos a subdividir en 2 partes, en 2 mitades, y vamos a considerar solamente la primera,
porque no tenemos tiempo para ver la segunda. Entonces, empezamos a leer en el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Antes de entrar en la consideración de ese texto que hemos leído, también voy a seguir pidiendo que imaginéis que entramos, cada una de estas dos partes que os he dicho que la jornada podía subdividirse, en cada una de ellas entramos en una sala donde se nos exponen 4 cuadros en cada una de las dos partes. 4 cuadros o 4 escenas que tienen que ver con la salvación. Y apreciaremos unas pinceladas que nos hablan elocuentemente de características que tiene esta salvación. Así estamos delante del primer cuadro, de la primera escena. Tras un día dedicado a la enseñanza, capítulo 4 del Evangelio de Marcos, Jesús ha acabado cansado. Y dice a sus discípulos: llevadme al otro lado, crucemos el lago de Galilea al otro lado. Porque le tomaron tal como estaba. Estaba cansado. Y eso habla de la perfecta humanidad de Cristo, el Mesías. Un detalle que tenemos aquí es que Pedro observó que no era solamente la barca en la que iba Jesús, sino que había otras barcas. Son pequeños detallitos que son los que nos dicen que Pedro era el que estaba detrás de la exposición que luego Marcos pone por escrito, porque él estaba allí en el mar de Galilea. Pedro es testigo ocular de lo que sucedió. Y ve a Jesús durmiendo. Ve a Jesús durmiendo. Y Jesús está durmiendo en la barca y en aquel momento se desata una fuerte tempestad. Los discípulos, que eran pescadores de oficio, de manera que estaban acostumbrados a las tempestades y a las situaciones difíciles, el mar de Galilea no es que sea un mar muy grande comparado con el Mediterráneo, pero algunas veces se encrespaban las olas. No sé si alguna vez os habéis fijado cuando en el Telenoticias dan el tiempo, el temps, y a veces sopla el viento, aún el lago de Bañolas se levantan pequeñas olas. Bueno, el mar de Galilea es más grande que el lago de Bañolas. Y a veces las olas eran fuertes, hasta el punto que el agua entraba dentro de la barca con peligro para que la barca se hundiera. Y Jesús está durmiendo tranquilamente. Y los discípulos tienen miedo. Maestro, ¿que no tienes cuidado de que nos vamos a ahogar? Y entonces Jesús se levanta con serenidad, con tranquilidad, reprende el mar y el mar se calma. A mí lo que me llama la atención es la pregunta de los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este?
Y esta es una pregunta importante cuando tenemos que hablar acerca de la salvación. ¿Quién es este? Es el maestro, así le interpela el maestro. Han estado escuchándole cuando él va enseñando con las parábolas que encontramos en el capítulo 4. Maestro. Pero es que las olas y el viento le obedecen. No sé si os habéis fijado, pero en el siglo XXI aún no podemos controlar la meteorología. Podemos prevenir lo que va a pasar, aunque a veces hay fallos en la previsión, ¿verdad? Pero hemos podido ser testigos a través de las noticias de lo que sucedió con la Dana. Por mucho que se podía criticar por la falta de previsión, pero no se podía actuar de manera a modificar el tiempo que terminó con la gota fría. Por mucho que avanza la ciencia, todavía no podemos controlar el tiempo. ¿Quién es este que controla el tiempo? ¿Quién es este que controla el tiempo? No sé si entonces los discípulos, que eran judíos que conocían las Sagradas Escrituras, recordarían lo que leemos en el Salmo 107. Allí el salmista dice: los que descienden al mar han visto las obras de Yahvé, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Tiemblan y titubean, entonces claman a Yahvé en su angustia y los libra de las aflicciones. Siglos antes, el salmista parece que está viendo la escena. Es Dios mismo el que controla el tiempo, el que levanta las olas a veces. Es el que luego puede calmar el mar. No sé si recordáis la historia de Jonás, aquel profeta que Dios le dice: mira, ves hacia el norte a predicar a Asiria. ¿Asiria? Asiria es enemigo de nuestro país. Asiria nos combate. Cojo el barco y me voy hacia el este. Y así se embarcó. Pero no tenía en cuenta que quien controla las cosas es aquel que le había ordenado que fuera y que él no había hecho caso. Se desató la tormenta. Y él dormía tranquilamente en el barco y la gente del barco estaban naguitosos, como decimos aquí. ¿Qué está pasando? Oye, ¿por qué duermes, dormilón? Bueno, al final tuvo que reconocer que la culpa era suya, de que Dios hubiera enviado aquella tormenta porque él había desobedecido a Dios. Tiradme, echadme al mar y el mar se aquietará. Y al final lo hicieron y clamaron a Dios y Dios calmó la tempestad. ¿Quién es este? ¿Acaso no será Dios? ¿Acaso no será Dios? En esta escena vemos que el Creador viene al otro lado. ¿Dónde está el Creador? El Creador, su trono está en los cielos. Y viene y se desplaza al otro lado, donde estamos nosotros. El apóstol Juan empieza su evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Este, que es el autor de todas las cosas, es el que ha venido. La ilustración que nos presenta aquí el Evangelio de Marcos es que Jesús coge el barco para ir al otro lado, a donde estamos nosotros. ¿Quién es este? Él es la imagen del Dios invisible, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y todas las cosas en él subsisten. ¿Quién es este? Es precisamente este del cual hablan Juan, del cual habla Pablo en la carta a los Colosenses.
Es el creador y sustentador de todas las cosas. Y viene a donde estamos nosotros. Otro detalle de este cuadro que me parece interesante, y es la exclamación del apóstol Pedro: ¡Maestro, que perecemos! El apóstol Pedro, escribiendo en su carta, diría a sus lectores: hay muchas situaciones que muchas veces uno tiene miedo y clama al Señor. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la experiencia que pudo sacar el apóstol Pedro de esta circunstancia. Bien, ya hemos visto el primer cuadro. Vamos al segundo. Recordemos que estamos al otro lado. Estamos al otro lado. Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¡Qué cuadro! Al otro lado, en el que estamos nosotros, por cierto. Hemos visto aquí unas pinceladas del estado del hombre. Podríamos decir una piltrafa humana. Un hombre que no podían atarle ni con cadenas porque las desmenuzaba como si fueran paja. Rompía los grillos, andaba por los montes gritando y vivía en medio de los sepulcros. ¡Qué cuadro tan tremendo de la situación del hombre! No nos parece que estemos en una situación tan grave, ¿verdad? Pero es tal como lo ve Dios. Aquí la inmundicia, la impureza de este hombre estaba causada directamente, flagrantemente, por el diablo. Es interesante ver el nombre que él mismo da de la situación en la que él está viviendo. Somos muchos, me llaman legión. La legión era una unidad militar de aquel tiempo del Imperio Romano de unos 5 a 6.000 hombres, soldados de infantería. Muchos, muchos. Más unos cuantos centenares de caballería. Somos legión. Estas eran las unidades militares que controlaban el territorio en el cual que estaban ocupando. Y vemos, me parece que habéis puesto el aire frío. Vale, gracias. Jesús no acepta el testimonio de los demonios, aunque fuera correcto. Sí que le dicen Hijo del Dios Altísimo, pero todas las veces que vemos en el Evangelio que los demonios dan testimonio de quién es Jesús como Hijo de Dios, Él no lo acepta. ¿Cómo vamos a aceptar el testimonio de unos demonios, verdad? ¿Cómo se va a aceptar el testimonio del diablo? En el primer capítulo, Jesús se encontró también con alguien que estaba poseído por un demonio y ordenó al demonio: sal de este hombre. Vemos aquí la autoridad de Jesús. Sal de este hombre.
espíritu inmundo. Seguimos leyendo en el versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Allí cerca había una piara de cerdos, una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 de unido, Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios piden permiso para entrar en los cerdos y Jesús se lo concede. ¿Quién es más fuerte? En cierta ocasión a Jesús le acusaron los que pretendían saber: no, este cura y este quita demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo: ¿sois tontos o qué? El diablo es malo, muy malo. El diablo es mentiroso, pero el diablo no es tonto. El diablo no es tonto. Contra sí mismo no actúa. Si uno está en su castillo protegido por su ejército, mientras otro ejército está asediando, a menos que el asediador no sea más fuerte que el ejército que está dentro, el que está en el castillo está seguro. Pero si el que asalta el castillo logra entrar y vencer, es porque es más fuerte. Así, Jesús es más fuerte que los demonios. Jesús es más fuerte que los demonios. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo consiguió, Esta circunstancia, este caso, hizo que 2000 cerdos perecieran ahogados en el mar de Galilea. Y uno puede decir: hombre, 2000 cerdos al fin y al cabo son parte de la creación de Dios. Pero hemos de tener en cuenta que la región a la que había ido Jesús, al otro lado, la región de Gadara, era una región mayormente habitada por gentiles, no por judíos. Sí que quizá había unos cuantos judíos. Y para los judíos el cerdo era un animal impuro, era un animal inmundo. De manera que uno puede preguntarse: ¿qué hacían estos criando cerdos allí? Cuando la ley, en el libro de Levítico, dice claramente que el cerdo era un animal impuro. Pero vamos a seguir leyendo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen todos a Jesús, donde está Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y Jesús entró en la barca. Hemos de contrastar, llama la atención, la decisión de los porqueros, que no tienen ningún interés en lo que ha sucedido, comparado con el estado del hombre. Parece que lo que pasaba con aquel hombre sometido, dominado por los demonios, no les importaba comparado con la pérdida de los 2000 cerdos. Así dicen: mira, Jesús, mejor te vas.
Y Jesús va y se fue. Porque resulta que tenían miedo. ¿Miedo de qué? De aquel hombre que estaba sentado en su juicio cabal, sereno, libre. Tenían miedo. Miedo habían tenido también los discípulos cuando en la barca habían visto que las olas se anegaban. Y miedo veremos también más adelante, pero lo dejo para después la consideración acerca del temor. Cuando vemos el cuadro del hombre sentado, sereno, en su juicio cabal, contrastado con lo que había sufrido antes por la posesión demoníaca, a mí me hace pensar acerca de la dignidad del hombre. En un principio, el hombre era un ser con una gran dignidad. La palabra nos dice que Dios, en un momento determinado de la creación, dice hablando consigo mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De aquí la dignidad del ser humano hecho a imagen de Dios. Pero estamos hablando acerca de la salvación. Y cuando vemos la salvación aplicada a nuestras vidas, aquellos que creemos en el Evangelio, leemos el propósito de Dios cuando envía a Cristo a este mundo a llevar a cabo su programa de salvación. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Oye, ¿sabes que lo que Dios quiere de ti es hacerte semejante a su Hijo? No sé si nos damos cuenta del privilegio que eso supone. Resulta que Dios pretende recuperar aquello que el pecado había estropeado. Hechos a la imagen de su Hijo, no a la imagen de un ángel, a imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios. En otro lugar el apóstol Pablo nos dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos cantado algo acerca de esto, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. La dignidad de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, cuando hemos creído en el Evangelio de la salvación. Jesús, que ha sido rechazado por todos aquellos, no solamente estaban los porqueros, sino que estaban todos los del pueblo, seguramente habría venido también el alcalde, el alguacil, todos. Oye, mira, vete. Y Jesús sube a la barca. Y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Desea estar con Jesús. Hay una cosa curiosa. Los demonios piden a Jesús permiso para ir a los cerdos. Concedido. Los del pueblo, todos, piden a Jesús: oye, vete. Me voy. El hombre que había sido librado de la posesión demoníaca le dice: Jesús, me gustaría ir contigo. No. Tú ahora tienes una misión. Ves a los tuyos y cuéntales. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Aquí dice Señor, en el Evangelio de Lucas dice Dios, pero es que realmente el que había estado obrando en aquel hombre era Dios. Lo que Dios ha hecho contigo. Y
Fijaos lo que dice el evangelista Marcos. Y él fue contando lo que Jesús había hecho con él. Y vemos que ahí hay una fusión de Jesús como Dios. Hay una cosa muy interesante que a mí me llama la atención del Evangelio de Marcos. Como hemos dicho antes cuando hablaba acerca de la imaginación, casi seguro que el Evangelio de Marcos fue escrito pensando en los romanos, pensando en los gentiles. Y el evangelista es muy prudente, Leemos en el primer versículo del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo. Y la mayor parte de vuestras versiones dicen a continuación Hijo de Dios. Pero los mejores manuscritos no añaden no dicen Hijo de Dios. No dicen nada. A mí me gusta pensar que Marcos lo que quiere es ir insinuando, poco a poco va dando pinceladas, como esta en la que identifica a Jesús como Dios, como Señor. Fijaos, en tiempos de los judíos, muchas veces, cuando hablaban en su idioma y se referían a Dios, no le nombraban por el nombre, le decían el Señor, porque no se atrevían, porque reconocían la grandeza de su Señor. Y cuando aquí leemos que Jesús le dice, cuenta lo que el Señor ha hecho contigo, y él dice, pero si yo estoy viendo a Jesús como mi Señor, está diciendo el hombre. Jesús es Señor. Una pincelada. Jesús es Dios. Se ve a través de la manifestación de lo que hace. Se ve cómo vive, cómo enseña. Y el evangelista llega al final del Evangelio, y cuando Jesús está crucificado y Jesús muere, hay un militar de graduación romano que dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Llega a la conclusión a la que quiere llegar Marcos. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí vemos una pincelada. Esto es importante porque el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los romanos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es importante. Jesús no es un hombre ni muy aventajado, ni muy sabio solamente. Jesús es el Hijo de Dios. El que viene al otro lado, no es un ángel, es el Hijo de Dios. El que se despojó a sí mismo para venir a donde estamos nosotros, para poder llevar a cabo este programa, este proyecto de nuestra salvación. Hemos visto el segundo cuadro, el primero, el de la tempestad, el segundo, el que tiene que ver con la liberación de aquel endemoniado. Jesús coge el barco y se vuelve a Galilea, a la tierra de los judíos. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Otra vez en Galilea, una multitud y en medio Jesús y dos personas necesitadas que van a ser escenario de los dos cuadros siguientes. Una mujer y un anciano de la sinagoga
cuya hijita está gravemente enferma, a punto de morir. Y aquí encontramos unos detalles que esquematizan la salvación en las palabras de Jairo. Ven por las manos para que sea salva y vivirá. Fijaos que no dice para que sane, sino para que sea salva. Es una traducción correcta del término griego. En otros lugares de la Escritura, el mismo término griego se traduce por salvación. Y vivirá. Estos son detalles de la salvación. Jesús se dispone a acudir a casa de Jairo, pero interviene esta mujer. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pobre mujer, pobre mujer. Más adelante habla de que su enfermedad era como un azote, una plaga. Su enfermedad, 12 años de flujo, yo no soy médico, pero podemos imaginar que era dura de llevar como enfermedad. Pero es que el agravante está en que aquella mujer estaba sufriendo una enfermedad que le daba la impureza ceremonial. Leemos en el libro de Levítico, la mujer, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Toda cama en que durmiere, todo mueble sobre el que se sentare, será inmundo. ¿Os imagináis cómo tenía que ser la casa de aquella mujer? Cualquiera que tocar estas cosas será inmundo. ¿Cómo podía vivir aquella mujer con otras personas, quizá su familia, quizá gente que quisiera cuidar de ella? Es que si la tocabas, es que si tocabas la silla donde se había sentado, es que si tocabas los cacharros de la cocina que ella hubiera tocado, también te contagiabas de su inmundicia, de su impureza ceremonial. Socialmente estaba en precario. Y humanamente no tenía ningún remedio. Había gastado todo lo que tenía y nada le iba bien. Al contrario, le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Veis otra vez el término? Es que es fantástico. El Espíritu Santo ha dictado a Marcos que lo ponga así. No seré sana, sino seré salva. Son pinceladas de la historia de la salvación. La mujer oye hablar de Jesús, va y le toca. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo se atreve? ¿Cómo te atreves a que tu inmundicia pase a Jesús a través del contacto? Es que si toco su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dicen, Maestro, todos te aprietan y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién me ha tocado? Antes preguntábamos, ¿quién es este? Otra vez esta partícula, ¿quién me ha tocado? Jesús no quiere que la mujer se quede con la imagen de su espalda. Jesús quiere que el contacto sea personal, tú y yo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Quién me ha tocado? Fijaos, según algunos comentaristas, el versículo clímax del Evangelio de Marcos dice, el Hijo del Hombre vino
para dar su vida en rescate por muchos. Poder había salido de él, había curado a aquella mujer había sido salva. Y el Señor quiere una identificación de las personas que han sido salvas. Él no está pensando en la multitud de gente cristiana, está pensando en ti, está pensando en mí, está pensando en cada uno de nosotros. La salvación es personal, la salvación es personal, de Él a ti, de Él a mí. San Agustín decía, en aquella ocasión muchos le apretaban, pero solo una le tocó, la que había sido sanada. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Más importante que la sanidad, la salvación. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer, temiendo, se postra delante de Jesús. Se deja caer, por fin. Y ya no tengo encima el peso de esta enfermedad y todo lo que acarrea. Siente que hay liberación. Le dice toda la verdad. Podemos imaginar cómo abriría su corazón delante del Maestro. Señor, tú sabes cómo he vivido estos 12 años. Le dijo toda la verdad. Siguiendo las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos, de las cuales antes hemos leído una parte, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel caer delante de Jesús era una expresión de gratitud, era una expresión de adoración, Aquella mujer atisbaba quién era aquel que le había sanado. A mí me llama la atención en todos estos cuadros que estamos viendo, la delicadeza de Jesús, Hemos visto la delicadeza de aquel hombre apesadumbrado porque su hijita está gravemente enferma. Pero Jesús muestra su delicadeza diciéndole a aquella mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. La delicadeza de Jesús. Y antes de seguir adelante para ver el último cuadro, ya algunas definiciones, algunas cosas relacionadas con el tema que nos está ocupando. La salvación. La salvación nos habla de liberación. Hay algo que nos aprisiona, hay algo que nos mata. La salvación nos libera de este algo. Lo hemos visto en las palabras de Jairo interpelando a Jesús. Mi hijita está enferma, muy enferma, ven, pon la mano sobre ella, actúa y será salva. Es la primera vez que sale el verbo salvación. Luego en el versículo 28, la expresión de la mujer, si tocare tan solo su manto, seré salva. Quiero notar la insistencia en la utilización del término salvación en este cuadro. Por eso he dicho que esta jornada nos está hablando acerca de la salvación. Y en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, la salvación. En segundo lugar, otro término importante, la fe.
La fe significa o tiene que ver con creer. En el griego, fe, sustantivo, y creer, verbo, son palabras relacionadas, pisti y pisteuo. En castellano, igual que en otras lenguas, fe y creer parece que no, pero es lo mismo. Creer es tener fe, En la introducción al Evangelio, Marcos resume la predicación de Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fe nos habla de creer en el Evangelio, es decir, descansar en la persona de Cristo. Si retrocedemos al primer cuadro que antes hemos pensado, que hemos hablado, el de la tempestad, Jesús les dice a sus discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Es que la fe es importante, es que la fe es necesaria. ¿Cómo no tenéis fe? Conmigo, estando yo con vosotros. Y aquí, cuando vemos la sanidad de esta mujer, vemos que Jesús le dije: hija, tu fe te ha hecho salva. Y como veremos más adelante, a Jairo le dice también: ten fe. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Conocéis la respuesta, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El episodio de la cárcel de Filipo. ¿Y esto por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y el resultado de todo esto cuál es? Paz. Ve en paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. 3 términos que no se nos olviden. Salvación, ¿en qué consiste? Fe, paz. 3 términos que nos enseña esta jornada del Evangelio de Marcos. Vamos al último cuadro, versículo 35. Mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al hombre: no temas, cree solamente. La muerte de la niña sería seguramente un duro golpe para Jairo. ¿En qué estaba basada la fe de Jairo? Algo de fe tenía cuando acudió a Jesús para decirle: ven y ve y mira a mi hijita, pon la mano sobre ella para... Pero era una fe embrionaria. Faltaba un adelanto, faltaba que avanzara más. Había oído que Jesús podía sanar a un enfermo. Pero ¿qué de la muerte? ¿Qué de la muerte? En el Evangelio de Marcos, hasta este momento, hemos visto sanidades, pero todavía ninguna resurrección, ninguna resucitación. ¿Qué de la muerte? Muerta la niña, ¿ya no hay solución? Le dicen a Jesús: no vale la pena que sigas molestando al maestro. Jairo se encuentra entre 2 tensiones opuestas. Pero escuchemos lo que le dice al maestro: no temas. Antes he hecho una mención acerca del temor. Y es que este término, el término griego, que aquí se traduce por no temas, aparece en cada uno de los 4 cuadros. Aparece en cada uno de los 4 temas, de los 4 cuadros. ¿Por qué teméis?, le dice Jesús a los discípulos en la barca. ¿Por qué teméis? En el episodio del endemoniado, la traducción ya no es temer, sino miedo. Echan a Jesús de allí porque tenían miedo, pero el término griego es el mismo. Cuando hablamos de la mujer que ha sido sanada,
Esta se acerca a Jesús temiendo y temblando. Cuando nos acercamos al Señor para pedir salvación, ¿cómo lo hacemos? O más bien con temor. Más bien con temor. El temor es necesario cuando nosotros nos acercamos a Dios, por ser Él quien es, por ser nosotros como somos. Y así aparece a lo largo del Evangelio, y así termina el Evangelio de Marcos, con una escena de temor. Una escena de temor. Pero aquí lo importante son las palabras de Jesús a Jairo. No temas, no temas. Yo no sé cuál es la experiencia de algunos de vosotros cuando subís aquí. Yo lo hago con temor y temblor. Y hay tantas circunstancias en la vida como creyentes en las que sentimos delante de Dios temor y temblor, y más vale que sea así. Y el Señor nos dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a los 3 discípulos, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entramos aquí en una escena íntima alrededor de la niña que acaba de morir. Está el padre, está la madre, están los 3 discípulos y Jesús. Y Jesús dice a la niña, en primer lugar, dice a los demás, la niña duerme. El término es el mismo que encontramos en el primer cuadro cuando vemos a Jesús durmiendo tranquilamente en la barca. Aquí la niña duerme. Y va y le coge de la mano y le dice, levántate. Hay una cosa muy interesante, y el término levántate, el término que se traduce aquí por levántate, es el mismo que más adelante, cuando hacen referencia a la respuesta que Herodes da a las noticias acerca de lo que es Jesús, dice, no, ese debe ser Juan el Bautista que ha resucitado. El mismo término se traduce en un lugar como levántate y como en otro lugar como resucitado. Estamos hablando acerca de la resurrección. Es el clímax del mensaje de la salvación que aparece en esta jornada, la resurrección. Os voy a hacer una confidencia. Alguno quizás sienta lo mismo que yo. A medida que me voy haciendo mayor, pienso más en la muerte. No me gusta la muerte, pienso más en la muerte. De hecho, el escritor de la carta a los Hebreos dice que este es el dominio que tiene Satanás. Nos quedan rescoldos a los creyentes todavía. El dominio que tiene Satanás por el temor a la muerte están toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que ha conseguido Satanás del hombre, del término, y que todavía nos quedan. Tengo que agarrarme
y lo hago. Y los creyentes podemos agarrarnos fuertemente a la esperanza de la resurrección. Amén. La esperanza de la resurrección. Antes hemos hablado de Romanos capítulo 10. Si confesares y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿y qué dice después? Serás salvo. La importancia de la resurrección. ¿Y por qué podemos creer en nuestra resurrección? Podemos creer en nuestra resurrección porque Jesús resucitó de los muertos. Sabéis que hay gente que ha dicho de todo, pero es un hecho con una base histórica muy sólida, la de la resurrección. Ha habido gente inteligente, pero y honesta, que cuando han oído hablar acerca de la resurrección han dicho, bueno, eso debe ser un mito, una historia bonita para dar confianza. Voy a analizar a ver si es cierto o no. Y analizando, al final han reconocido que la resurrección de Jesús es un hecho histórico incontrovertible. Seguramente hay varios libros. Yo tengo, hurgando en mi biblioteca, 3. ¿Quién movió la piedra?, de Frank Morrison, o El caso de Cristo, de Lee Strobel, o Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, y seguramente hay más. La resurrección de Cristo nos da garantías para poder confiar y esperar en nuestra resurrección. Murió Lázaro y Jesús va y se encuentra con Marta, o Marta se encuentra con Jesús. Yo sé que resucitará, pero lo importante es la declaración de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y no tenemos tiempo, obviamente, pero os aconsejo que leáis y meditéis ampliamente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, primeros frutos de los que durmieron. Nosotros venimos después. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y puede exclamar el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos el prometido retorno de nuestro Señor, agarrémonos a esta esperanza. Agarrémonos a esta esperanza. Un día, si pasamos por la muerte, si el Señor no viene antes, yo aún espero que el Señor venga antes. Si el Señor no viene antes, luego resucitaremos. Cuando hace años cantábamos un himno, normalmente era un himno que se cantaba en las despedidas del cuerpo de alguno que había fallecido. Y tiene una estrofa que para mí ilustra perfectamente la escena íntima que estamos considerando. Y dice la estrofa, caros amigos me esperan allí, gozo y ventura fluyendo enredor. Para sus santos, decid, ¿qué será? Una sonrisa del Rey Salvador. Tremendo, tremendo. La nueva vida consiste, o es el resultado de este levantarse, resucitar, y se manifiesta en el andar, el comer. A ver, ¿dónde dice esto? Y dijo que se le diese de comer. Levántate y anda. Y dijo que se le diese de comer. Andar y comer son dos verbos
que nos permitirían hablar muchísimo, no solamente del andar físico, sino de andar en la vida, o el comer, de tener comunión con Dios, etcétera, etcétera. Sacamos la conclusión de este cuadro de que Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Señor de la vida y de la muerte. Es el clímax de esta historia de la salvación que Marcos nos ha preparado en la mitad de esta jornada. Yo no os conozco. ¿Cómo te sientes delante de Dios? Pregunto a cada uno de vosotros. Hay una realidad que la Escritura dice y que si somos sinceros reconoceremos que es cierto, y es que no hay justo ni aun uno. La condición del hombre, la condición natural del hombre es muertos en delitos y pecados. Ahora, el Evangelio nos dice que el Hijo de Dios ha cruzado al otro lado, viene a este mundo para dar su vida en nuestro rescate. Con su muerte vence al diablo, con su sangre nos limpia de todo pecado y por su resurrección abre para nosotros una esperanza en la que podemos gloriarnos, como dice el apóstol Pablo, porque no avergüenza. ¿Crees esto? Este es el mensaje de la salvación. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje de salvación. ¿Qué haríamos nosotros si no pudiéramos confiar en Él, creer en este Evangelio? ¿Qué haríamos nosotros si no pudiéramos descansar en la persona de tu Hijo, a quien tú enviaste desde la gloria para que viniera a solventar el problema de nuestro pecado? Por nuestro pecado nosotros no merecemos entrar en tu presencia. Por su sangre derramada podemos entrar en tu presencia, porque tú nos has limpiado. Y por todo ello nos postramos delante de ti, aunque sea figurativamente, y te adoramos. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Recibe la honra y la gloria que te corresponde, precisamente en su nombre. Amén.